al todavía presidente del Partido Popular. Es hora de dejar de escurrir el bulto, señor Feijóo. Es hora de asumir sus responsabilidades. Debe pedirle al señor Mazón que cese en sus cargos y que pare esta impresentable huida hacia adelante. Es la hora, ya sí, de darle dignidad a su mandato al frente del Partido Popular y escuchar lo que la sociedad valenciana está pidiendo a gritos. Los valencianos y valencianas no fueron escuchados el día de la Dana. 19.000 llamadas al 112 de la comunidad antes de que se enviase la alerta dan fe de que todo el mundo sabía lo que pasaba, menos el señor Mazón y sus subordinados. 19.000 gritos de auxilio que no fueron suficientes para que se tomasen las decisiones que sí se han tomado, en este caso, por ejemplo, en Castellón, en las recientes precipitaciones de la semana pasada, donde se enviaron alertas, se tomaron medidas, se asumió la responsabilidad que le confiere, claro que sí, el cargo al presidente valenciano. No lo hizo en la Dana de 2024 y si Feijóo no hace nada, seguirá uniendo su futuro político al señor Mazón. Más todavía. Es la hora también de que el señor Feijóo nos cuente qué información tenía en tiempo real, como él mismo dijo de la boca del señor Mazón. Feijóo se presentó en Valencia para cargar contra la EMET y para asegurar que estaba siendo informado en tiempo real por Carlos Mazón desde el día anterior a la Dana y durante el día más trágico para la comunidad valenciana. La responsabilidad política y también la jurídica exige al señor Feijóo arrojar luz sobre estas llamadas que además Mazón no reconoce ni dice haber realizado durante la tarde ya conocida como el episodio de El Ventorro. ¿Sabía el señor Feijóo que Mazón no pensaba asumir ninguna de sus responsabilidades durante esa tarde? ¿Hablaron Feijóo y Mazón de cuándo enviar la alerta para avisar a la población de la tragedia que se cernía sobre Valencia? ¿Le hizo el señor Feijóo alguna recomendación política a Carlos Mazón en estas conversaciones? ¿Podemos conocer el contenido de esas llamadas, WhatsApps o mensajes de texto? La memoria de las víctimas obliga al señor Feijóo a responder a todos a estas preguntas y a revelar cualquier información relevante que posea, porque es curioso que el señor Feijóo asegurase estar informado en tiempo real de lo que sucedía cuando la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, asegura que le costó varias llamadas y mensajes poder contactar con Carlos Mazón. Por eso es tan importante que si alguien tenía esa visión de privilegio de lo que estaba sucediendo, lo cuente de inmediato. Y es que es cierto que el Partido Socialista no se plantea todavía solicitar el testimonio en el juzgado de Alberto Núñez Feijóo en el proceso judicial abierto para conocer las responsabilidades y la verdad sobre lo que ocurrió en Valencia para que hoy estemos llorando a más de 200 muertos. Esperamos que la decisión de hablar y dar explicaciones salga del propio señor Feijóo y no sea necesaria solicitar su comparecencia. Queremos que Feijóo sea consciente de la relevancia de su testimonio o, por el contrario, si exageró y si sus palabras no se ajustaban a la verdad, si en aquel momento mintió, que lo reconozca y que lo diga. Al igual que no puede esperar más para echar a Mazón de sus cargos, no puede tardar un día más en despejar las dudas que se ciernen sobre las palabras del señor Feijóo. Y es que él solito se ha metido en este lío. Esperamos sus explicaciones y con ellas tomaremos las decisiones que correspondan desde el Partido Socialista, porque los valencianos y las valencianas se merecen la verdad. Las víctimas, los que han perdido todo, no pueden soportar ya ni una mentira más del Partido Popular. Que se sepa la verdad, caiga quien caiga. Y por otro lado, como bien saben, hemos celebrado esta mañana la reunión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Federal frente al liderazgo seguro del presidente Pedro Sánchez, frente a la posición sólida y conocida. Tenemos un gran inconveniente, que es saber dónde está el Partido Popular, un Partido Popular más ocupado en defender la soledad de la ultraderecha que en defender una posición unitaria con Europa. La verdad que hoy el Partido Popular es un partido de oposición dando tumbos, que no tenemos ni idea dónde está, no saben dónde tienen la mano derecha y dependen, en este caso también de la ultraderecha, de ese caballo de Troya
que lo que quiere es reventar Europa desde dentro. Por tanto, yo le haría una pregunta al Partido Popular, en política nacional, pero sobre todo, por supuesto, en política internacional. ¿Usted, señor Feijóo, está con quien quiere una Europa fuerte o está con quien quiere romper Europa desde dentro? La respuesta a esta pregunta es fundamental para que se una a ese liderazgo seguro que desde España tenemos sobre la mesa. Y respecto a lo que me comentaba sobre inteligencia artificial, yo simplemente hacer una reflexión sobre ese vídeo absolutamente vergonzoso que conocimos el otro día, un vídeo de mal gusto. Y tengo que reconocer también que de casta le viene al galgo, porque el señor Feijóo y el mal gusto en sus campañas pues es algo que viene ya de lejos, ¿no? El Partido Popular no tiene ninguna idea, no tiene ningún proyecto, no tiene ninguna propuesta, no sabe qué hacer en política internacional, no sabe con quién posicionarse, pero lo que sí que sabe es hacer daño a España en cuanto puede, con las herramientas que tiene a su alcance y creando un roce con un país hermano como es República Dominicana, ¿no? Por tanto, nosotros la inteligencia artificial entendemos que es una herramienta que puede proporcionar y proporcionarnos grandes oportunidades como país, como organización, pero también como europeos, ¿no? Y es una lástima que con todo lo que puede ofrecer la inteligencia artificial el Partido Popular se quede en la mueca, se quede en el mal gusto, se quede en el desprecio y se quede pues en lo que ha demostrado que es la política del señor Feijóo desde que llegó a Madrid, el mal gusto y la inoperancia. Hola, buenos días, portavoz. Volviendo al tema de Valencia, hace un par de semanas Diana Morán anunció que presentaría una moción de censura si Feijóo no tomaba decisiones. No sé qué plazos se marcan para ello, pasan varios días y de qué depende presentar una moción de censura. Y en el mismo sentido también si se marcan algún tipo de plazo para estas explicaciones para como ha dicho, tomar las decisiones necesarias en el juzgado también, que no se plantean, pero que se pueden plantear en el futuro, según hemos entendido. Vale, gracias. A ver, la responsabilidad de que Mazón hoy siga en su puesto como presidente de la Generalitat es del Partido Popular y del Vox de Abascal. Yo lo que sí que les pediría es que piensen en los valencianos y en las valencianas y que sean capaces de devolver algo de decencia si es que les queda a la vida pública y a la vida política de la comunidad valenciana. Y nosotros no estamos para poner un contador. Yo estoy convencida, y así les decía en mi exposición inicial, que el señor Feijóo ya de esta no tiene escapatoria. Es ya él, en primera persona, el que tiene que dar respuesta. Y entendemos que tiene que hacerlo de manera inminente. Por tanto, espero que en las próximas horas, en los próximos días, el señor Feijóo se posicione y a partir de ahí el Partido Socialista tomará medidas en los ámbitos que sea necesario. Mínimos. Desde el año 2017 se ha subido el salario mínimo interprofesional hasta el 61% y por primera vez hay menos de 3 millones de trabajadores con trabajo temporal, equiparándonos a las medias europeas. La formación, además, está garantizando el futuro. La inversión en la FP Dual está batiendo récords también con la creación de esas 370.000 nuevas plazas con el plan de recuperación. Y, por cierto, importante, el 25% de esas nuevas plazas son ya, además, en ámbitos digitales. Además, los últimos datos también nos dicen que abordamos el revertimiento del declive demográfico. Desde 2018, los municipios más pequeños de nuestro país han sido capaces de sumar 350.000 nuevos habitantes y 2 de cada 3 municipios han crecido en población en el último año. Y es que el número de nacimientos creció en 2024 por primera vez en la última década. Somos uno de los países que más ha reducido la brecha salarial y que más ha recortado la desigualdad entre el 20% más rico y el que menos tiene. La tasa de pobreza en este país está bajo mínimos. Contra los bulos, por tanto, datos. La renta media ha aumentado un 9,3% más que los precios desde 2019 y todo esto es gracias a ese escudo social con el que los españoles, además, ganarán poder adquisitivo en 2025 por tercer año consecutivo. Nuestro modelo funciona. España inspira al resto del mundo. Ya no buscamos ejemplos de políticas en otros sitios. Nosotros somos el ejemplo. La solución ibérica, el plan de recuperación, la ley contra la violencia de género, la reforma laboral, la reconstrucción del Pacto de Toledo
o la ley de muerte digna son el relato de un éxito de país cuya economía además avanza. Lo hacen también además los derechos sociales, las libertades y la democracia. Y es que España y Europa, es verdad que hoy están en una encrucijada y mirar para otro lado no es una opción. Tenemos enfrente a una coalición negacionista de neoliberales y ultraderechistas y que junto a la tecnocracia millonaria se ha convertido en lo que podemos denominar ya la multinacional ultraderechista. Lo mejor que le ha pasado a este país, y sin duda los españoles y las españolas lo comparten, es que que Europa es lo mejor que nos ha pasado. Una construcción política y económica al servicio de la paz y la prosperidad como no ha habido otra en la historia de la humanidad. Y unos cuantos mensajes ya para terminar a este respecto. A los de la motosierra. Si no les gusta el feminismo, pues aprobamos la renovación del Pacto contra la Violencia de Género. Si no les gusta la reforma laboral, pues vamos a reducir la jornada laboral. Si no les gusta Europa, pues mucha, claro que sí, más Europa. Una Europa más fuerte, una Europa más unida, una Europa más independiente. Una motosierra, por cierto, que solo les gusta a algunos para recortar los gastos de otros, porque los suyos no paran de crecer, de hacerlo de manera descontrolada y además de forma irregular. Al menos así lo investiga la justicia en nuestro país tras una denuncia, como bien saben, del Partido Socialista que constató y denunció la forma de captar hasta 5 millones de euros. En esta denuncia también hemos incluido el préstamo de 6,5 millones de euros por parte de un banco húngaro a la formación ultraderechista. Buenas tardes. Quería preguntarle respecto al aumento del gasto en defensa, saber si les ha trasladado el presidente cómo piensa hacerse realidad ese gasto en defensa, si descartan también llevarlo a una votación al Congreso, como hoy les acaban de solicitar de nuevo desde el Partido Popular. Y sobre las discrepancias con sus socios de coalición, usted hablaba de que en esto el Gobierno tiene una posición clara, una voz clara. ¿Cree que estas discrepancias pueden acabar distorsionando esta posición? Gracias. Muy bien, pues gracias. Respecto a la segunda cuestión, yo creo que es importante reconocer y recordar que los dos partidos que formamos este gobierno de coalición estamos completamente alineados en lo sustancial. Es que Europa debe tener un perfil propio y eso requiere reforzar nuestras capacidades y también nuestra autonomía estratégica. Fíjense qué estaría pasando en este país si Feijóo gobernara y el señor Abascal sería el vicepresidente del Gobierno, ¿no? ¿En qué situación estaríamos encarando pues lo que se está viviendo en este momento a nivel mundial? Los dos partidos que formamos la coalición de Gobierno, queremos una Europa mucho más fuerte. En cambio, la mitad de la otra coalición, la del PP y Vox, que lo que quiere es romper Europa, y la otra mitad pues no sabe lo que quiere y además no hace nada por evitarlo, ¿no? Por tanto, ahí va a estar, sin ninguna duda, esta semana se abre un diálogo con todos los grupos parlamentarios en el que el presidente del Gobierno evidentemente va a informar de las novedades, de todo lo que se ha estado hablando en estas últimas reuniones, en los diferentes foros, y la verdad que yo lo que espero es que haya altura de miras. Creo que nos estamos jugando cosas muy importantes y que lo es también que todos entendamos que estamos ante un reto muy importante en el que necesitamos que Europa dé un paso adelante para que este reto pueda convertirse además en una oportunidad. Y es verdad que se está hablando mucho de lo que tiene que ver con los presupuestos. También es que está abierto cuándo hacerlo, cuándo ejecutar esas diferentes propuestas que se están realizando, pero lo que es cierto es que España, que el Gobierno de España, tal y como ha dicho firmemente el presidente del Gobierno, está comprometido con ese aumento en gasto de defensa. Pero es interesante a veces poner las cuestiones un poco en contexto, porque con un Partido Popular que ahora pide votaciones, no sé exactamente qué es lo que pide, yo le recordaría que cuando el Partido Socialista llegó al Gobierno en 2018, el gasto en defensa no superaba el 1% en este país, el 1% del PIB, y que se ha aumentado el gasto en defensa en un 10%
desde ese momento, sin duda. Además, una de las cosas de las que más nos enorgullecemos, una de las últimas medidas que están dentro de ese aumento de defensa es el aumento en la retribución de la tropa, tan necesario y tan demandado y tan pocas veces escuchados por los gobiernos del Partido Popular. Esa es una de las máximas demostraciones del compromiso con la seguridad y con la defensa de nuestro Gobierno. Pero también es verdad que dentro de las métricas de las que vamos a escuchar hablar en los próximos días, de qué es lo que debemos aportar o cómo debemos afrontar toda esta cuestión, es interesante pues ver, por ejemplo, que España es el 10º país de 32 que más contribuye en la Alianza Atlántica, en la OTAN. Estamos hablando que más allá de ese compromiso para el 2029, con el aumento hasta el 2% del PIB en inversión en defensa y en seguridad, hay otras cuestiones que se valoran también en las que España es sobresaliente, ¿no? Por ejemplo, había un compromiso de incrementar capacidades, nuevas capacidades de un 20%, pues bien, España ya lo ha superado. España ya está en el 30% de ese compromiso. Había también otra cuestión medible y constatable, que es como la participación de nuestro país en operaciones OTAN. Pues bien, estamos en todas, ¿no? Por tanto, claro que hay que analizar y no es el momento todavía, porque seguirán surgiendo cuestiones, pero bueno, hay que echarle un vistazo a esas propuestas del último Consejo Europeo, como bien conocen, de la flexibilidad de las reglas fiscales para invertir más y mejor, que puede ser una de las oportunidades para tomar decisiones a este respecto. Por tanto, hay que hablar de cuándo hacerlo, pero sin duda el Gobierno de España está comprometido a hacerlo.